Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperemos que muy bien. Bienvenido y bien hallado a este primer programa de la tercera temporada de Crímenes y Palomitas. Como podéis comprobar, hemos cambiado un poquito el set. Esperamos que os guste y también esperamos que os guste el caso y la serie que hemos elegido para inaugurar la nueva temporada. Esta vez nos vamos a México. Un saludo, por cierto, si alguien nos ve desde allí. Y de nuevo aquí estamos, Javi Serrano. Hola, muy buenas. Manuel Serrano, que está en los controles. Verónica Jiménez y un servidor, Rafa Terbel. Hola. Hola. Bueno, pues hoy os vamos a contar una de las historias criminales más brutales de México en los años 40, 50, 60. Un caso que dejó cicatrices profundas en la sociedad y que sigue siendo recordado como símbolo de lo peor del ser humano. Hablamos de la hermana González Valenzuela, apodada La Poquianchi. Su historia empieza en la miseria y termina en un imperio de explotación con 91 víctimas confirmadas y muchas otras que nunca llegaron a contarse. Para que entendáis mejor toda esta historia, creo que es necesario explicar el contexto histórico en el que se dio. México, en esa época, era un país que avanzaba rápidamente. En la ciudad empezaban a verse rascacielos y fábricas anunciando modernidad. En los pueblos, en cambio, la vida seguía marcada por la pobreza y el caciquismo. El Partido Revolucionario Institucional gobernaba con manos firmes, controlándolo todo. Era la época del partido único, de los favores políticos y de la corrupción. Todo se negociaba en despachos cerrados y de golpe de coima y extorsión, mientras en México rural la justicia era un lujo inalcanzable. En las comunidades rurales, las mujeres cargaban con la parte más dura, pocas opciones, el matrimonio, trabajo sirviendo en casa con gente con dinero, o en el peor de los casos la prostitución. Por supuesto, las desapariciones de jóvenes y campesinas eran el pan de cada día, con la complicidad de policías y autoridades locales. La explotación sexual era un secreto a voces, tolerada y protegida y consumida por aquellos mismos que debían combatirla. Así, en ese México que presumía modernización de puerta afuera, pero que se sostenía sobre el abandono y la impunidad de los más pobres, encontraron terreno fértil la hermana González Valenzuela, que llevaron un imperio sobre la muerte de muchos inocentes. Pues eran 4 hermanas, las únicas que sobrevivieron de los 12 hijos del matrimonio entre Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Se llamaban Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús Torres Valenzuela, y nacieron en El Salto, Jalisco. Isidro, el padre, era policía para el gobierno porfirista con el cargo de alguacil. E incluso se dice, estuvo encargado de ejecutar a prisioneros villistas. Era un hombre violento, prepotente y autoritario que frecuentemente, y era una cosa sistemática, maltrataba a toda su familia, tanto a su mujer como a su hija. Se cuenta que además, desde muy pequeñita, obligaba a su hija a ver las ejecuciones que él orquestaba. Bernardina, la madre, era, pues el contrapunto, era una mujer extremadamente religiosa, sumisa y completamente sometida a su marido. Por todo esto, la infancia de las 4 hermanas pues estuvo llena de golpes, rezos, violencia, pues ese tipo de vida. Además, era una familia muy pobre. En esa casa el dinero siempre escaseaba. De hecho, llegó el maltrato a tal extremo que cuando aún era adolescente, Carmen, una de las hermanas, decidió fugarse con un novio que era mucho mayor que ella, un tal Luis Jasso. Pero claro, el padre, ¿qué hizo? La persiguió, la encontró, la golpeó y la encerró durante meses en la prisión municipal, sin ningún tipo de orden de arresto ni nada. En ese mismo momento, el propio padre, Isidro Torres, se convirtió en prófugo. Mató a un hacendado por la espalda, pegándole varios tiros, un tal Félix Ornelas, y se quedó, lo que hizo fue que desde ese momento pues se separó de la familia, como prófugo. Carmen logró salir de prisión gracias a otro hombre de unos 50 años con quien ella había iniciado una relación amorosa ahí mismo en prisión. De esta relación tuvieron un hijo y poco después
la familia Torre Valenzuela, por este asunto que ha comentado Javi, de la ejecución del hacendado, la familia entera se vio obligada a cambiar su primer apellido, el apellido del padre, y pasaron ya entonces a ser la hermana González Valenzuela. Y efectivamente el padre pues se fue, tuvo que huir y se separó de la familia y comenzó una vida como fugitivo. Tenían que sobrevivir de alguna manera, entonces se metieron a trabajar, las chicas se metieron a trabajar en una fábrica textil, pero como los sueldos eran tan miserables, pues empezaron a buscar otra salida. En 1938 Carmen conoce a Jesús Vargas, apodado El Gato, y se fue a vivir con él. De hecho, abrieron una cantina en El Salto, que fue uno de los primeros negocios nocturnos que iniciaron. Lo que pasa es que este tal El Gato, bueno, pues este era un pieza de cuidado y despilfarró el dinero hasta que quebró el negocio y Carmen volvió a la casa con su hermana después de la muerte de su madre. Poco después, ya en el 45, como los padres ya habían muerto los dos, la hermana González cogieron una pequeña herencia, y cuando digo pequeña herencia habían tenido una vida miserable, eran nada, unos dinerillos. Pero Delfina, que era muy emprendedora, decidió invertir ese dinero en abrir un prostíbulo en El Salto. Ese negocio en ese momento era ilegal, pero la corrupción y la ausencia de controles lo hicieron posible. Además, pronto ese lugar se convirtió en un punto de encuentro de policía, políticos, delincuentes, y esto lo que consiguió fue que alrededor de la hermana se tejió una red de contacto y de poder que le llevaban a tener prácticamente impunidad. De hecho, en 1954 trasladan el negocio a Lagos de Moreno, en Jalisco, con la complicidad del propio alcalde de allí. Después se expandieron a San Francisco del Rincón, en León, a Purísima del Rincón, en Guanajuato. Claro, siempre bajo fachada, porque era ilegal, de bares y de tiendas, pero en realidad eran burdeles clandestinos. Muy al principio, las mujeres que trabajaban en los locales de las Poquianchi eran retenidas porque la obligaban a comprarle a la hermana suministros. Esto funcionaba de la siguiente manera: ellas trabajaban, que empezaban a trabajar en los prostíbulos, para tener más clientes pues tenían que ir con vestidos más arreglados, bien maquilladas, entonces esos suministros se los compraba a la hermana, a las madrotas, o sea, a las Poquianchi, y acumulaban una deuda que tenían que suplir prostituyéndose. Claro, si para tener más clientes, para pagar sus deudas, se endeudaban más. Entonces era nunca terminaban de pagar esa deuda. Una estafa. Nunca terminaban de pagar esa deuda. Luego perfeccionaron sus técnicas para conseguir chicas. Lo que hacían era que iban a los ranchos, elegían a las chicas más bonitas, de no más de 15, 16 años, para que nos hagamos una idea. Directamente iban con unos matones, unos que la acompañaban, y si las chicas estaban solas, directamente se las arrastraban, se las llevaban. Y si estaban con los padres, pues hablaban con ellos, los convencían de que iban a ser pues, camareras, dependientas, sirvientas, en buenas casas, y ya no las veían nunca más. Claro. Apenas llegaban al burdel, las Poquianchi procedían, estamos hablando, para que todo el mundo lo tenga claro, que estamos hablando de niñas de entre 12, 15 años o 16. Llegaban al burdel, las Poquianchi lo que hacían era, las desnudaban y las examinaban para ver si estaba todo bien. Las bañaban con agua fría, le quitaban los piojos que tuviesen más o menos, las vestían, las maquillaban y las ponían a atender a clientes. Si lloraban o se negaban, repito, eran niñas, pues le daban paliza hasta que dejaban de llorar y dejaban de quejarse. Y las amenazaban de muerte. Los clientes, por su lado, estaban encantados porque unas niñas tan jóvenes eran un reclamo estupendo. Y esos negocios, por eso, prosperaron tan rápidamente. Cuando las niñas crecían y se ponían viejas, digamos con unos 20 y pico de años, ya no les servían, por lo que las dejaban
en manos de algunos de sus ayudantes para que las matasen, pero entre medias pues a ellos las torturaban y le hacían perrería. Después, ya muertas, las enterraban en los terrenos de los locales. Normalmente eran casas, pero que tenían patios gigantescos y tenían terrenos alrededor. Cuando alguna se embarazaba, cosa que pasaba bastante frecuentemente, pues o la chica estaba demasiado enferma ya porque pillaban un montón de venérea y estaban ya no servían cuando ya no les servían para atender a los clientes, la mataban. Que habían llegado a dar a luz, si es que estaban embarazadas, a los bebés también los mataban o los vendían. ¿Y qué pasa si la que se quedaba embarazada era una de las chicas que más trabajo tenía porque era más bonita o era más tal? Pues claro, no querían quedarse sin ese valor durante varios meses. Entonces lo que hacían es que le practicaban abortos clandestinos. Al final también se morían. Si no se morían en el momento de realizar el aborto, se morían por la infección que pillaban o se morían desangradas, daba igual, al final también se morían. Sí, el tema era no perder la fuente de ingresos. Efectivamente. Evidentemente las poquianchis no trabajaban solas, ellas tenían sus lugartenientes que le ayudaban en el negocio. Tenemos, aquí voy a decir unos cuantos nombres, tenemos por ejemplo a Francisco Camarena García y a Enrique Rodríguez Ramírez, que eran los choferes de la hermana. Luego tenemos a Hermenegildo Zúñiga, que era un excapitán del ejército, apodado el Águila Negra. Ya no es que con lo del Águila Negra ya... que hacía como funciones de guardaespaldas. Luego tenemos a José Facio Santos, que era un cuidador del rancho, y a Salvador Estrada Bocanegra, que le apodaban el verdugo. Este se dedicaba a torturar y matar y enterrar a las pobres chiquillas que daban problemas. Cuando se ponían a lo mejor ya muy problemáticas, que se querían escapar, que se querían ir, bueno, pues este era el encargado. Luego también, tenía la protección de policías y militares, que simplemente con servicios gratuitos en los prostíbulos ya los tenían de su lado. Claro. Y luego aparte encima había algunas prostitutas que a cambio de que no las matasen, básicamente se convertían en sus aliadas y trabajadoras de ellas, que lo que hacía era controlar a la otra. Tenemos por ejemplo a María Auxiliadora Gómez, a Lucila Martínez del Campo, a Guadalupe Moreno Quiroz, a Esther Muñoz, que a esta le llamaban la Picochulo. Esta última se encargaba de domesticar a las nuevas y golpearlas con una pala. Pero el caso es que no solamente eran víctimas las chicas, que eran las principales. Algunos clientes también fueron asesinados. Bien porque o se quejaban o intentaban denunciar, porque bueno, no todo el mundo que iba allí era un desalmado. También había algunos que cuando veía la situación en la que estaban las chicas, pues se les caía el alma a los pies. También pasaba que si eran extranjeros que no eran de la zona y venían solos y tenían pinta de tener dinerillo, esos entraban y ya no salían del prostíbulo. Les robaban todo lo que tenían. Muy bien montado eso. Exactamente. Claro, eso era si venían solos y si tenían pinta de que no conocían a nadie en la zona. Y por supuesto, todo aquel que amenazase con hablar o con denunciar a aquella persona era silenciado. Durante años no hubo nadie que las detuviese. La corrupción era su red de seguridad, las protegía. La policía, los políticos locales que eran clientes asiduos, cómplices y normalmente eran beneficiarios de favores gratis. Así que las poquianchis estuvieron campando a su ancha a base de violencia y de soborno. ¿Qué pasa? Que a mediados de los años 60 ese pacto de silencio empezó ya a hacer agua. Sí, porque en 1964 la policía comenzó a recibir denuncias directamente de mujeres que o bien habían logrado escaparse, narraban historias de secuestros, palizas, explotación sexual, asesinatos, pero claro, en ese momento aún así todavía no se reaccionaba con firmeza, las poquianchis seguían protegidas, había caciques locales que las protegían y bueno, y la costumbre en aquella época era mirar para otro lado. O sea, efectivamente, pero ya este monstruo ya estaba herido. Las hermanas habían envejecido, ya eran más mayores. La gente del entorno de los burdeles ya sospechaba, porque ya es que cantaba, eran muchos años haciendo este tipo de tropelía. Las familias de las chicas, además, también ya iban
ya no se callaban, ya algunas empezaban a denunciar pero de las más nuevas denunciaban antes. Así que era muy difícil mantenerlo ya todo como en esa burbuja. Y además también le resultaba cada vez peor, o sea, cada vez más difícil engañar a chicas nuevas. O las secuestraban directamente o ya nada, porque ya su fama les precedía. Claro. Entonces no conseguían tan fácilmente chicas nuevas. Así que este imperio pues estaba empezando a tambalear. Hacer un inciso aquí. Sí, por supuesto. Pues también, claro, es que no solamente la cultura estaba en las ciudades, ya empezaba a llegar un poquito más a los pueblos, la gente es más lista, sabe que hay que denunciar cuando pasa este tipo de cosas, entonces claro, ya les costaba mucho más. Exactamente, que fueron muchos años. Fueron muchos años. Fueron a lo muchos mejor años. también autoridades Unos 30 años. nuevas autoridades que empezaban a implantarse nuevas, Claro. policías, nuevas generaciones de policías más jóvenes. La que a lo política mejor ya no cambió. eran esos típicos policías antiguos, corruptos, que cogían el dinero y miraban para otro lado. Efectivamente. Sí. De hecho, llega un momento en que ya es insostenible, en 1968, y ya la policía no tiene más remedio que hacer entrada de registro y entran en San Francisco del Rincón. Y allí lo que se encuentran, pues, por lo que hemos hablado, encuentran fosas clandestinas con cuerpos enterrados, huesos mezclados con cal, restos de mujeres jóvenes, de hombres, incluso de niños. Y ahí es donde empieza ya a salir a la luz todo el horror. Imaginaos además el impacto de cientos de familias que no sabían dónde estaban sus hijas, se estaban empezando a enterar del triste destino que habían tenido las muchachas, que estaban allí enterradas, asesinadas y la mayoría de las veces torturadas. Ese mismo año, en el 68, procedieron a su arresto a Delfina, a María de Jesús y a María Luisa González Valenzuela. Carmen, hay que decir que ya había fallecido, murió de cáncer en el año 49. En ese proceso judicial se le atribuyeron oficialmente, como hemos dicho anteriormente, 91 asesinatos, aunque hay testimonios posteriores que apuntan a más de 150 crímenes. En 1961 fueron condenadas las tres a 40 años de prisión. Se le imputaron homicidio, lenocinio, secuestro y corrupción de menores. Pues el destino de cada una de ellas pues también fue un poquito trágico, aunque bueno, no vamos a decir que a lo mejor el karma no actuó un poco. Delfina murió dentro de la cárcel nada más entrar. O sea, fue en el 68, entró a la cárcel y murió. Sí, murió. Yo he leído varias versiones, que como que había una parte de la cárcel en obra y se le cayó una parte de la construcción encima y la mató. Creo que sí. Luego he leído en otro sitio que se le cayó accidentalmente un cubo lleno de cemento en la cabeza. Sí, eso es... Accidentalmente. Sí, pero parece que es que algo Pero de una obra... Sí. Está vinculado a la obra, sí. Algo vinculado a una obra. Algo pesado en la cabeza. Exactamente. María Luisa falleció en prisión en el 84, también después de una enfermedad bastante larga. Y María de Jesús fue la única que falleció ya en libertad a mediados de la época de los 90. La caída de las Poquianchi pues dejó al descubierto no solo una brutalidad de estas mujeres, sino también una red de complicidades que las protegió durante décadas, policías, políticos, clientes poderosos, que prefirieron callar mientras cientos de vidas eran destruidas. El caso de las Poquianchi, por desgracia, no es solo un relato del pasado. Se siguen contando por miles las mujeres que desaparecen a diario y de las que no se vuelve a saber nada. Niñas que son sometidas, vendidas y maltratadas con la connivencia de gobiernos enteros. Aquí no hablamos solo de hermanas psicópatas que aprovecharon unas circunstancias muy específicas para cometer estos crímenes, que sí, y para poder ganar dinero, sino de un sistema corrupto que lo permitía para el que la vida de esas niñas y esas mujeres pues valía menos que nada. Como suele pasar, pues, con casos tan conocidos, pues, al final termina formando parte del tejido social y cultural de la zona. De esta historia pues se han escrito obras de teatro, libros, uno de ellos, pues Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Sí. No sé por qué hay vascos en México. No sé. Hay vasco en todos sitios. Hay vasco en todos sitios. Como hay gente de Jaén en todos sitios. Sí. Pues de donde ha salido el guión de la serie del mismo nombre que se acaba de estrenar en Netflix. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito
extendida. Antes de entrar en la serie, Sí. vamos a hablar un poquillo de Sí, del por caso. supuesto. Tertulia. Tertulia, porque es que el caso se las trae, ¿no? El caso se las trae. A ver, comparándolo con la serie, yo entiendo que el autor del libro, porque es que habría que hablar un poquito del libro, porque de verdad que como libro yo entiendo que funcionase muy bien. Sí. Sí, y es porque quiere retratar más bien por qué unas mujeres le llegan a ser delincuentes que entrar en el caso en sí, porque de base es distinto, o sea, es distinto el caso y el libro es muy distinto. Lo que sí tienen en común, supongo que es la situación, o sea, la situación de ese México con esa corrupción, de esas mujeres que está hay un sitio mega machista metido y que llegan a delinquir. Y yo creo que eso es lo que eso quizás sea lo más curioso del caso. O sea, la barbaridad que se hizo, creo que ha sido porque fue mucho tiempo. Claro, fue mucho tiempo y además no era la única. O sea, las Poquianchi eran una de tantos proxenetas, de tantas madrotas, que se le llama así, para que lo sepáis. Una cosa que me ha encantado, de verdad, me ha encantado la palabra madrota. Madrota, sí. Mola mucho. Las madrotas eran, pues, lo que eran ellas, eran, pues, proxenetas, pero mujeres. Y allí en México se le dice madrota. Claro. A mí me gustaría apuntar que, para empezar, efectivamente, esto era un tejido delictivo común en todo México. O sea, esto había burdeles, prostíbulos, y seguramente trataban parecido a este tipo de chiquillas que las cogían de por ahí y, bueno, pues con engaños y tal, pues terminaban prostituyéndolas. Sí que es verdad que al ser mujeres y encima tener quizás ese punto sádico de maltrato especial en este caso, quizá porque prostíbulos había en todos sitios, seguramente las maltrataban y seguramente les darían paliza y demás, pero claro, incluso matarían a algunas y la enterrarían y demás, pero en este caso en especial yo creo que había un componente, hablando un poco de psicología, yo no creo que 4 hermanas fuesen las 4 psicópatas. Sí, quiero decir, que naciesen con ese gen predispuesto. Yo creo que puede ser que hubiera alguna que fuese bastante sádica, que fuese más bien tirando a psicópata, y las otras al final eran pues, esto es como en la mafia, o sea, tú naces en la mafia, te crías en la mafia, tú eres el hijo del padrino, a ti te dicen ve y mata a este tío, tú eres un sicario y tú, o eres un pandillero de la Mara Salvatrucha y tú vas y matas. A lo mejor no has nacido con ese componente genético de ser un psicópata, pero tú estás en ese mundo y a ti la sobrevivencia te hace que tengas que ir. ¿Qué pasa? Otra cosa es que disfrutes haciéndolo. Hombre, claro, entonces, aquí hay de eso también, ¿eh? Entonces, aquí hay de eso. De la hermana, algo ahí. Aquí hay de El verdugo, yo estoy seguro que ese tío... Hay por parte de ella y por parte de su ayudante. Claro. Dime a mí el torturaba. Por ejemplo, el Zúñiga este. Se puede matar de muchas formas, Javi. Claro. No hace falta torturarlas con un clavo, o sea, con una tabla, con un clavo en la punta y darle hasta que las reventaban a palo, por ejemplo, que era una cosa que hacían. Y las torturas que las hacían. O sea, no hacía falta. Si la quieres matar porque te estorba, hay 1000 casos. Hay mi forma de matar, forma de hacerlo. Exactamente. Aquí había casos de que eran todo uno... y yo creo que por eso este caso ha trascendido tanto como porque sí, madrota y proxeneta había yo no sé cuántas como crímenes en México, y crímenes en México, mucho miles. más en esa época, en la época además porfirista, que es que así se hacían las cosas. Sí. Las cosas se hacían así, o sea, a base de golpe, de violencia, de represión, de te apunto con la escopeta como me digas que no, o sea, que eso era algo endémico en ese momento en México. Pero claro, luego estaba el componente de que eran todos unos sádicos que se juntaron en plan una pandi horrible. Bueno, es que a lo mejor el porcentaje era muy alto, ¿sabes? De gente sádica y de gente bruta. ¿Tú a quién eliges para que...? En esa época. Tú tienes una organización criminal y tú a quién eliges. Yo a ti. No, pero me refiero, ¿tú a quién eliges? Pues a alguien frío, calculador y despiadada. Pues es que, vamos a ver, sí, tú tienes un tejemaneje montado de burdeles clandestinos en los que sabes que vas a tener que deshacerte de estas mujeres cuando cumplen cierta edad o cuando se vuelvan problemáticas, sabes que lo vas a tener que hacer. ¿A quién vas tú a buscar? Pues a un criminal que le dé 3/4 de 8.000, que le dé igual. Claro. Sí, es muy normal, ¿sabes? Yo creo que es normal lo que pasó, pero lo que
duró demasiado y por eso es la cantidad de... Es normal por ese ambiente, por esa situación, porque no tenían salida. Y como lo ha dicho Javi, yo estoy de acuerdo con que Delfina fuera un poco más psicópata y las demás tiramos para adelante. Porque claro, es que estamos hablando de una familia que no tenía un duro y que descubrió que de repente es fácil hacer dinero y que tengo contactos y me blindo, ¿sabes? La impunidad. Y no olvidemos que ellas se criaron a base de palos. Exactamente. Ellas solo conocieron muerte. Claro. Vieron al padre ejecutar a personas, Sí. maltratar, pegar, asesinar. Se han criado con eso. Bueno, que para ellos son normal. Ellas lo tienen Para dentro. ella, así se arreglaban las cosas. ¿Te estorbaba a alguien? Pues te lo tiras por... O sea, te lo llevas por delante, te mato. Y si encima yo me alío con una serie de seres abyectos, pues claro, ¿qué hacen? Pues que, bueno, sí, la tengo que matar, pero mientras la voy a torturar. Porque, bueno, pues porque es más divertido matarla así que no matarla de otra manera. Claro. Lo que está claro es que esto no hubiera pasado sin la complicidad de la autoridad, de la policía. Porque también digo, yo muchas veces digo una cosa, digo, ¿quién es más delincuente y quién es más psicópata? ¿El que lo hace o el que sabe que lo están haciendo y lo permite? Porque no solamente que lo permite, el licenciado, como dicen en la serie, el licenciado que coge dinero sabiendo que a esas niñas las están prostituyendo, le están dando palizas y las están matando y sigue cogiendo dinero y callándose, o los que tiene empatía. O los que iban a aprovechar, o sea, los que iban a estar con esas niñas, que eran políticos, eran policía, militares. Claro, o sea, te quiero decir que iban ya no solamente a ganar, a aprovecharse de las coimas, sino de aprovecharse de las niñas. Y ellos, escúchame, tú no me digas, tú no me puedes decir que esa gente no sabía en qué condiciones estaban esas niñas. A ver, porque era evidente. A ver, como te he dicho antes, y es cierto, es que no todos los delincuentes son iguales. No. ¿Sabes? Algunos tienen moral. Sí. Entonces, cuando tú miras para otro lado, la expresión de mirar para otro lado no es que no lo sepas. Es que prefieres mirar para otro lado. Claro. Pero sí lo sabes. Sí lo sabes. Sabes lo que está pasando. Otros se quejarían y nos mataron. Otros dejarían de ir, sencillamente. Otros pues ven que son niñas y no pasa nada. Y otros suponen que sí, que les pegarían de vez en cuando, porque además pegar es lo normal. Estamos hablando de los años 40, claro. En México como en España. O sea, pegar a la mujer era lo normal. Entonces, claro, pues no pasa nada. O sea, mientras yo veo una niña bonita, limpia y con un traje bonito, pues todo está bien. Hasta que no, claro, a lo mejor no sabían, muchos no sabrían, de los clientes me refiero, lo que trascendía después. Exactamente. El patio trasero, que luego las matasen. A lo mejor eso ya sería muy poco lo que lo sabrían. Habrían algunos que lo sabrían. Pero muy poquito. Entiendo que no. No creo que todos. Pero bueno. No, ¿sabes? No te imaginas. Entiendo que imaginas que las matan, imaginas que las venden. Sí, que también. Se escapan o se van. Se escapan, que se van. Que a lo mejor no saben ni que están en esclavitud. ¿Sabes? Es como, bueno, pues a lo mejor se queda una temporada, después ha terminado de pagar su deuda y se ha ido. Excusas mil, ¿sabes? Tampoco decir, ha dejado de venir esta chica, sí, ya cogió, pagó lo que debía y se fue a su casa. Eso es lo que decían. Claro. Mira, que ha cogido las maletas y se ha marchado. Han ido, encontrado, se va a casar con un... Se va a casar o le ha salido una casa, cualquier cosa. ¿Quién va a sospechar de que he matado a... De que la tenían enterrada en el patio que me cago en la máquina. Claro, eso, y menos que la torturaba, vamos, porque encima ya yo puedo matarla, pero es que torturarla... Ya es que como... O sea, el sadismo ya es lo que hemos hablado. O sea, la diferencia entre un lugarteniente o un sicario que hace su trabajo porque está en el mundo criminal a un sádico psicópata que disfruta con eso. En este caso había gente que lo disfrutaba y ellas supieron... Claro, tened en cuenta que además eran cuatro, aunque se quedaron 3 muy pronto, porque ya Carmen murió en el 49 y casi que todo lo más gordo se desarrolló después. Eran 4, o sea, 3 mujeres solas. Eran 3 mujeres solas. En un mundo de hombres. Entonces, fueron muy inteligentes también. O sea, supieron cómo rodearse, primero cómo tejer esa red de seguridad, de contacto, de tratando bien a la gente que tenían que tratar bien, untando bien a los que tenían que untar bien, y además supieron rodearse de gente súper fiel, claro, que bueno, porque al final eran sus brazos armados y supieron hacerlo muy bien. Eso se ve reflejado en la serie.
Se ve, por ejemplo, Esa el que parte- se mete en la cárcel porque ni siquiera la había. Ni siquiera Ay, la no había. sé. Se mete por. Amigo, para demostrar la fidelidad que. En la estructura de cómo ella tenía los negocios sí se ve bien y cómo hacen todo lo que es untar a los políticos. Sí, Todo lo que eso eso, se ve muy bien. eso sí se ve así. Luego todo lo demás no tiene nada que ver. Luego No tiene nada que. Bueno, vamos a hablar un poquito de así y ya Venga, la vamos mezclando. Pues Las Muertas, que se llama la serie, son 6 episodios de 1 hora, que están bastante bien. Está basada, hemos dicho, en el libro homónimo, muy libremente. Muy libremente, pero ambientada. Sí, en la misma época, 40 en los mismos años. Empieza sobre todo en los 60, que es como lo que arranca que las pillen. La situación un poco también es rara. Pues los lugares son ficticios y los nombres ficticios. O sea, está dirigida por Luis Estrada. No existe mezcala. No existe mezcal. No existe mezcala. No la Y busquéis suena en el bien, Google. pero Sí. Ahora me suena bien una bebida. Es bebida. Mezcal, es que Mezcal, el mezcal. mezcal es una bebida. Que no busquéis mezcala en el Google Maps, que yo lo hice. Claro. Está, bueno, interpretada por Paulina Gaitán, como Serafina Baladro, porque estas son las hermanas Baladro. La hermana Baladro. Serafina. Bueno, sí, he traído también algunas referencias por si la has visto alguna serie como Narcos, El Diablo Guardián o Coyotel. La que hace de Serafina, ¿no? La que hace muy Serafina. guapa la muy, actriz, muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. Y hay una escena de desnudo gratuito. Sí. Que se Sí, os vi muy entusiasmado Sí, con pero esa no, pues ya deja de escena. hacerlo, Por lo que sea, Los dos primeros capítulos- los dos primeros Guau. capítulos estaban ellos. Como Juego de Tronos, ¿sabes? Al principio muy bien, Muy después, contento. después baja ya el nivel. Luego ya se pone ahí vestida así Estaban de muy abuelilla. contentos por aquí. Cuando se puso el vestido de lunarilla, no veas Ahí tú, va, le bueno. duró puesto 2 segundos y medio, porque después ya todo el capítulo está sin vestido, pero bueno, bien. También bien. Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro, que es de una actriz muy conocida, sobre todo de teatro y cosas. Y en México todos los actores y actrices son muy conocidos. Un reparto tela. Bueno, sí. Joaquín Cosío como el Capitán Bedoya, que hace como haciendo un poquito de el águila negra. El águila negra. La Liga Negra que sale, ese actor hace de malo Yo te digo, en sí. 007. Sí, es que está hecho mucho. Mira, en Rambo 5, Ah, sí. en El Llanero Solitario, Sí. en El Escuadrón Suicida. Que tiene mucho hace de cine malo. en Estados Unidos, ¿eh? Sí, este tiene mucho. Sí, pasa. Tú sabes que en Estados Unidos tienen como sus 4 o 5 latinos de temporada de confianza. Sí, sí. O sea, es como que cuando hacen películas y necesitan un latino malo, pues tiran. Es que tiene salen, una cara de malo que no Este veas, tiene ¿eh? cara tiene de un madeja. físico este señor. Porque yo. Tiene sí. un físico muy característico. Sí. O sea, este hombre no va a poder nunca hacer de un padre de familia respetable. No, Siempre yo va a creo que tener- sí. Escúchame, yo creo que siempre va a tener que Juan de hacer princesa, no, pero. hombre, de princesa Disney no, pero tiene como esa cara de. Tú eres un cabrón de arriba abajo. Tiene ese físico tan característico. Pues yo creo que lo he visto en algún papel haciendo de bueno. Sí. Pero, bueno, el último que vi fue El Escuadrón Suicida, que sale haciendo del militar que está muy bueno, hace un papel muy chulo. Bueno, sale Alfonso Herrera. Como Simón Corona, ahí está Escúchame. gustado porque salen rebeldes. Buena Claro, actor, es que yo decía. Pero es muy buena actor, Sí, ¿eh? El tío tiene su Muy, tono muy atractivo. buena. es súper guapo. Yo decía, ¿de qué me suena? Salen muchas series. Pero, claro, yo decía, ¿pero de qué me suena? Este chico me suena un montón de algo, me suena un montón de algo. Y de pronto cuando empiezo a buscar, digo, pero si salían rebelde, güey. Bueno. Sale también Rebel Moon, que sale en Sense8 de la Wachowski y en Ozark. O sea, este también salen mucho. Tenemos, esto sí que es un sorpresón, a Mauricio Isaac como Calavera haciendo de mujer. Vale, O sea, ¿Por qué? ea. porque creo que le ha dado así el director. Es como voy a Vale. probar Claro, esto. pero no hay un motivo. No hay un motivo ninguno. Porque A lo además el mejor- personaje no existe tampoco. Yo he pensado que puede ser porque la tal mujer esta o ficticia, Picochulo. la Picochulo, que es un poco como yo Sí. creo que la que hace, era de cara. Sí, porque he leído porque yo he que visto fotos. en el libro. De hecho, en la serie al final una foto así. Sí. Y se ven unos caras muy varonil. Es que en el libro la describe como cara de mala, de ruda. ¿Sabes? Sí. Diciendo, ¿para qué me voy a poner a buscar a una mujer con cara de mala? Pues Pero cojo un escúchame, tío. claro, pero eso No sé. confunde un poco, porque claro, yo me hace gracia porque resulta que yo en cuanto vi la primera escena de esa persona dije, es un hombre. Sí. Creo que a algunos le costó un poquito A más. mí me costó, yo no me di cuenta hasta Hasta- el No, yo al segundo. principio yo lo vi que era hombre, pero después empecé a dudar. No, O sea, Rafa, es que yo no me di cuenta hasta el segundo no, capítulo. yo al principio digo, uy, si es un hombre, pero claro, después dije, pero al ¿cómo final del tú- segundo capítulo me dice Javi,
pero es un hombre. Y yo, Que ¿no te habías dado cuenta todavía? Pero porque porque en el no texto... conozco al actor, no, No, pero y yo pero pensé bueno, que, sí, yo sí pensaba lo que era una he visto. mujer que No, no. tenía esos rasgos. No, no. sé. Sale, por ejemplo, esta serie Coyotel también sale. Pero el problema es que, claro, como el texto dice que ella también se prostituía, es cuando ya me descuadro. Digo, porque yo en principio digo, bueno, pues puede ser un travesti. O... Sí, eso es lo que Sin problema. por ahí tiraba yo. Sí, y decía, pero que va, en esa época eso no... O sea, porque no podía ser, era raro. estaba bien Bueno, visto pero eso. escúchame, en esa época también había personas, o sea, señores que Sí, le claro, querían de y toda con otros vida. señores. Sí, pero tampoco estaba bien visto. Yo, vale, No, pero yo- bueno, en el la mundo- serie se deja caer cuando... Sí, sí. no Sí, quiero sí. desvelar, Sí, hay sí. uno que No se tiene otra desvela. orientación y lo ponen a parir. Pero yo lo que ¿Sabes? tenía, o sea, cuando yo lo vi antes de, yo dije, pues era el hombre que tenían por allí vestido de mujer y cuando otro hombre quería estar con... Sí, era... Te tiraban de ahí que eso no era algo extraño, eso era algo relativamente común. Claro, claro. Como la homosexualidad estaba tan sumamente estaba muy... Sí, que lo hacían oculto, exactamente. de forma oculta. Efectivamente era como tenían a un señor vestido Pero de sin que nadie mujer se diera cuenta. y cuando tal, pero no. No, no, en la no. serie, que por es que lo ha menos- elegido un hombre. han elegido un hombre para que haga de mujer fea. Claro, y cuando Sí, le sí, pone, sí, cuando sí, lo sí. ponen yo pensé en el momento en el que se Claro. pone a dar sus datos, es cuando ya lo Sí, cuando sí, es- su nombre, claro. bueno, pues yo dije, ahora es cuando va a decir, me llamo José Emilio. Ramón, no, Juana, no sé qué yo, pero que no, o sea, que es que hace de mujer. Hace de Y dije, mujer, bueno, claro. pues ya está, porque han decidido poner a un actor hombre haciendo un papel de mujer y ya está. Y ya está. Si no tiene más sentido. Sí, yo tenía más sentido. Pero Eso bueno, es se quedó. sorpresa. Después hay un bueno, como digo, hay un elenco de refuerzo bestial de actores mexicanos. Pero voy a destacar a dos porque lo hemos visto en películas y series estadounidenses. Más conocida. Sí, pues sale Terno Huerta, que es un mega guapo, haciendo de reportero, que es el que sale el malo de Black Panther, haciendo de Namor. Sí, pero sale muy poco, ¿no? ¿Sabes? Porque esto es Es secundario. como que lo han metido ahí para que haga ese papel y ya está. Ya está, pero ahí está. Bueno, y también sale Tony Dalton haciendo de policía, de reparto, que es que sale el malo de Hanei, de la serie. O sea, es que fíjate, pero sí, está muy bien. Lo que mejor tiene la serie son las actuaciones, eso ya lo digo, las actuaciones están muy bien. Las actuaciones son muy buenas. Son muy buenas, pues son muy buenos actores. Muy buenos actores. Bueno, pues un poco un comentario. Pero la gente tiene que saber, que la gente que le gusta el true crime, Sí. que no se espere nada No, no. de los hechos reales. Pero nada, es más, puede haber gente que hasta le moleste. Porque es que no, le molesta, me refiero en el sentido de que si se van a esperar algo de la historia real, o sea, que se olviden. Que O se sea, no olviden. tienen absolutamente nada que ver con la historia real. No, sí, bueno, sí, pues la época. Pero que luego le dan un toque así como medio cómico, detectivesco, oscuro, así la musiquilla. Eso para mí es una contra, ¿sabes? Que tengo la música, que es demasiado presencial. Hay escenas que no debería haber música. Tin, ton, tan, así Después, como muy y tirando comedia. payasesca, así Muy- como, sí. no sé, no me termina a mí. Después, pues el ritmo también es una cosa regular. Porque el ritmo. Uy, a mí se me hizo a lenta, mí se me madre encantó. ¿Cómo se llama, mía. Rafa, en cine cuando hacen los cambios esos de Flashback. los flashbacks estos te vuelve loco. Eso es lo peor, esos son los saltos de la historia. Te vuelve loco, cuesta seguir el Y es ritmo. que no para hacer eso tiene que quedar muy bien. En un libro queda súper bien, Claro. porque tú empiezas un capítulo y está ambientado en otro año distinto, y después tú te haces tu esquema mental. Pero en el cine hay que tenerlo con mucho cuidado porque recibe la información mucho más deprisa Y pierde el hilo. y pierde el hilo. Entonces, esto no, o sea, han hecho una mala adaptación. Yo creo que directamente no hubiese hecho una adaptación del libro, hubiese cogido el caso. Totalmente de acuerdo contigo, Una totalmente. serie interesantísima. Que la quieres suavizar un poco, porque si tú haces una serie de los hechos reales, Y alucina, vamos. y salen del cine vomitando todo el Pero mundo. escúchame, quiero decir, sería se puede- durísima. Bueno, Entonces, la puedes medio suavizar un se poquito, me puede refiero hacer. en las imágenes. En la ¿no? imagen, Se puede la imagen, hacer. ella. Sí, se puede hacer, se puede hacer perfectamente. Ya no hay, a lo mejor no se podía hacer en los años 70 ni en los años 80 quizás en México, y a lo mejor en México, pero ya hoy en día se puede hacer. Evidentemente Claro. no hace falta ver la imagen de cuando le están pegando con la tabla con el clavo. no hace falta. Cuando están, yo qué sé, haciendo alguna borricada. pero Exactamente. No es hace necesario. Pero Hombre, a mí me hubiera gustado más. a mí también. O sea, yo me esperaba. A mí. Me esperaba. No es que me lo esperase porque yo sabía que era. De hecho, la serie se llama como el libro, Las Muertas. Entonces. Pero yo de verdad pensaba que iban a darle una vuelta
y que iban a ser más fieles Meterle más cosas. sí. Si te vas en el libro, te vas en el libro. No vas a hacer una mezcla. Es que, Pero bueno, es que el libro incluso hace una mezcla, es decir, porque es que yo ni siquiera hubiese dicho que este libro está basado en ella. O sea, es porque he cogido porque sí, un caso de México que en realidad es que no me nutro para hacer el libro. Es que, pues, solamente era una madrota que ya está, como, claro, pero como el cualquiera. El autor sí lo dice. Él sí, pero no sé por qué. Yo creo que el era para el tirón, de verdad. Creo que lo escribe en 1900, se publica en el 77, en el 76. Y muy pocos años después de haberla. Sí, muy pocos años después, en los 68. 8 años después. 8 años después. A mí me da un poco la impresión, y esto es una teoría mía, de que esta novela es un poco blanqueada. En aquella época las autoridades, los políticos no podrían haber dicho, tío, haz una novela, blanquéame esto un poco. Yo creo que quien sabe blanquear son ellas, la novela. Claro, que digo yo que no ellos, o sea, no los hombres, sino ellas. Bueno, por eso digo que... No, sí, desde luego lo que él pero si se blanquean ellas, también se blanquean un poco. Un poco, pero quien se blanquea de verdad son ellas, porque en el libro, como se ve en la serie, se ven en el fondo unas víctimas del sistema. Sí, las ponen como... De hecho, no se las ve matar a nadie. A nadie. Además de esto, no matan, ellas no matan. Las muertes que pasan, casi todas son accidentales. Todas son accidentales. Eso es una mentira. O son culpa de las mismas chicas. De la misma chica, sí. O de un hombre que la mató, como la primera. Para mí el libro es un blanqueamiento de la historia real. Totalmente. Entonces yo ya no sé si lo hizo el autor porque quiso hacerlo así, o hay algo más oscuro detrás de alguien que le dijo, escribe una novela y blanquea esto, que no queremos que México, de cara, ahora que vamos a entrar en el mundo internacional, se nos ve aquí como que somos... Que no ha sido para tanto. Hombre, de hecho, es que la historia de la Poquianchi salió en los periódicos de todo el mundo. Hay prensa de Suiza, de Alemania, de todo el mundo. Entonces dijeron, unos pocos años después, escribe la novela y medio blanqueado, como que ella de hecho lo dice, es que no quiero hacer spoilers. No. ¿Se puede hacer spoilers? Hombre, claro, si ya la gente ha visto la serie. Y si no, para en este momento. El redactor lo dice. Exageramos nosotros un poco. Hacen como que la prensa lo exageró. A ver, hay un como seguro dejando caer que no eran tan malas. Pero eso es normal. Seguro que en algún caso exageraron. O sea, seguro que en algo exageraron porque la prensa era, además, escúchame, sobre todo fue un diario que se llamaba Alarma. Con signo con signo de exclamación. Sí, con un rayo amarillo que alarma. Seguro que Alarma alarmó a la sociedad. Pecaba un poquito de sensacionalismo. Seguro. Que eso no quiere decir que el crimen y los crímenes que cometieron no fueran brutales. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay teorías que se están escuchando ahora. Que dicen que el caso no fue como nos lo contaron y que Alarma y otros medios de comunicación se inventaron un montón de cosas. Bueno, yo creo que hay que... Yo por lo menos... creo. Porque hoy en día sigue pasando, imagínate. Yo me puedo 60. Creer que a ver, por supuesto, aquello era una cosa que era cómica, no sé si habéis visto, que eso también se refleja en la serie. Eso sí que es verdad, que se refleja en la serie súper fiel, que es el momento de señala, o sea, la superviviente, señala a tal, y esa foto ahí. Pero es que en la serie hay un momento que dice, coge el palo. Sí, la otra coge el palo así como... detrás de la reja, así las dos agachadas, chillando allí como si fueran demonios. Te digo yo que no usaran un poco el sensacionalismo para vender más tiradas y para tal, evidentemente, pero a ver. Pero los crímenes están ahí. Pero que los crímenes están ahí y que hay informes. Y que hay, o sea, que se encontraron muchísimos cuerpos y esto venía de muy atrás, esto no era una cosa nueva. Son muchos años, son 30 años. Entonces la serie pues ¿a ti te ha gustado la serie? No, a mí la serie no me ha gustado porque se me ha hecho tiene una buena fotografía, está muy bien ambientada en los años 60. ¿Te parece que está buena? Hostia, pues a mí no. Sí, la ambientación para mí es pincha. Es que en esa época, es que no sale el México rural. No me refiero... Pues sale también alguna ciudad un poquito más importante, con esplendor de los años 60, que estaba muy chulo. Lo que más me ha gustado de la ambientación, los coches. Porque yo me muy bien los coches clásicos. Cuando se van de vacaciones a la playa, ese paseo marítimo queda muy bien. Sí. Pero es verdad que luego hay, como tú dices,
algunas escenas que parece que se nota como que es demasiado decorado. Pero decorado de mentira, de teatro, de instituto. no sé, sí. Unas paredes como que el desconchón, ¿sabes? Es un desconchón hecho. Escúchame, Sí. Un poco pintado. Y era como que todo, o sea, la arquitectura de México rural es como muy característica, mucho adobe, mucho tal, y es que era esto es de mentira, todo es de mentira. Yo lo notaba muchísimo, no sé, y mira que no me no sé, ya últimamente eso es raro que pase. Bueno, pues yo estaba diciendo, pero sí que se nota que esa pared hace así, mete el puño. Esa pared de piedrota y que es se pone. como cuando ves muebles que no son viejos de verdad, que lo han envejecido a propósito. Totalmente. Que Yo tengo un problema con yo esa no soy ambientación. experto en decorados No. ni en muebles, pero es como que te da esa sensación de como Sí. que no está mal hecho, pero que no es No está mal hecho para ser, real una casa antigua, que han cogido una casa antigua de verdad y han cogido un mueble antiguo y han dicho vamos a rodar aquí. para ser Como que una lo han obra creado ellos todo. de teatro de un instituto, fantástico, maravilloso. Para ser una producción seria que sale en Netflix, a mí, que yo no tengo ni idea de decorado, como tú dices, yo lo noté. O sea, yo dice, eso lo levantas con un dedo, esa pared. Ese bloque de piedra lo levantas así. A mí por lo menos me pareció. Y luego otra cosa que no me ha gustado nada y que me sacaba muchísimo de tal, la caracterización. ¿Por qué esas caras negras? ¿Me lo puede explicar alguien? Caras negras. O sea, Pues es que los mexicanos son morenos. no, hombre, no, pero no me refiero a ese tipo de no. Me refiero a que parece que se han hecho colacao, se han puesto a darse colacao Mucho y maquillaje de pronto oscuro. mucha mancha negra en la cara. A ver, si lo que querían era simular manchas del sol de una piel de una persona de México que no tal, cariño, hay otra forma. Es que parece que estaba arreglando la chimenea. Era todo, sobre todo Arcángela. Porque habría mujeres que son de piel blanquita y no coincidían. Macho, y habría que ponerle un ok, maquillaje para oscurecer la Te piel, me prometo, imagino. si hoy en día... No, o sea, la cosa está en que como son muchos años y son los mismos actores que para mí eso es un error. Porque cuando hay 30 años de diferencia... Hombre, en el bautizo de Beto está Arcángela exactamente igual que el día que se muere el muchacho con 20 y pico de años. Claro. O sea, es la misma, o sea, no la han puesto ni yo qué sé. Fina, con lo atractiva que es esa mujer, con lo guapa que es, por mucho que la vestían de abuelilla, que seguía viéndose guapa. Claro, es que... Y que la pone, bueno, y eso, la pone al principio su tan exuberante y después va ahí encorvada Sí, pero con la misma cara joven. con la misma cara joven, bueno, pero eso, como digo, ese maquillaje mancha. forzadillo. Claro, es que Bueno, te prometo, o sea, no si está muy hoy... conseguido tampoco. No, si hoy en día se pueden simular heridas y explosiones del cuerpo que parece que es verdad, Alguien saliendo de aquí. se puede simular perfectamente un paso Ya. progresivo Hombre, de la aparte, yo edad creo que- y una piel ajada del sol y tal, pero se puede hacer sin Se ningún puede hacer tipo de siempre. problema. Y en este caso a mí eso era como, pero vos queréis lavar la cara. Es que yo estaba todo el rato así, pero ¿por qué no se lavan la cara? Si es que eso, por favor, es que eso no es vejez ni es, eso es Mugre. Eso es polvo, eso es pólvora. No me ha gustado nada. Bueno, a ver, yo lo que he visto que sí, que como novela funciona muy bien, pero como serie, no. No es que no. Hay cosas que no las puedes pasar completamente a televisión, o sea, tal cual no, porque aquí el lenguaje televisivo tiene una forma de que. Y yo creo que. Y que generalmente, o sea, es que no hubiese cogido al libro, hubiese, como he dicho antes, tenía que haber sido el caso real y hacemos una cosa. Después hay una película también del 76 por Felipe Casal que también hace igual lo mismo, también va a su rollo, no tiene que ver tampoco con el caso. La empecé a ver, lo que pasa que Yo ni siquiera no la he visto, pude, no muy la he visto. antigua Es del 76, ¿sabes? y vi 10 minutos. Pero ¿sabes cómo lo han planteado? Sí, ella. Empieza que ellas ya están detenidas Sí. y entonces ellas van contando Vale. y van haciendo flashbacks. Pero lo mismo que han hecho aquí. Sí, en ellas el fondo. ya están detenidas, que aparecen en los calabozos y tal, y entonces pues empiezan a hacer como flashbacks de... Sí. Bueno, no parece. O sea, una cosa que está muy mal en la serie al final. Las condenas desorbitadas.
Porque, por ejemplo, a ver, hay algunas que sí, otras que no, pero es que la de Simón Corona le caen. 6. Le caen un montón de años. No, 6 años. 6 años. 6 años. Colaboración de ocultación de un cuerpo. Y por no denunciar lo que él había visto. Sí. Claro. 6 años, es una barbaridad, por eso, El pobre Simón Corona, es que me da. Le podían haber caído mal. Lo que pasa es que consigue demostrar que él solamente fue a ayudarla. Fue el que levantó la liebre. Que es el listo, ¿sabes? Bueno, claro. Además que Simón Corona Simón Corona es como el amor intermitente de Serafina Baladro, y es muy gracioso porque te da la sensación de que no es el lápiz más afilado de la caja. O sea, es muy guapo, así como muy alto, muy estupendo, muy tal, pero escúchame, no lo vamos a poner a hacer puzzles complicados a ese muchacho. No. Porque quería ser panadero. Ganadero, ya está. Quería ser panadero y quería ir a su pueblo y quería ir a San Juan de no sé qué, no me acuerdo cómo era, y quería él su panadería y sus cosas, y no era muy listo. No era muy listo, muy guapo, muy alto, pero muy listo no. Entonces, ¿qué pasa? Porque al final te da como ternurilla, porque cuando el hombre llega y dice, bueno, y cree la sospechosa, dice, no, la sospechosa no, sí, vamos, que se claro. Lo puedo decir perfectamente. Está claro. Y cuando empieza a contar, de, bueno, pues sí, si yo cuento esto a esas personas, las van a meter más tiempo en la cárcel. Y a ti también, idiota, cállate. A mí también. Bueno, pues lo cuento y ya está. Y después nada, me comí 6 años por dar diciendo que no es muy listo, muy guapo, pero no es muy listo, no. Y bueno, es que y cuando van allí a la panadería, es que al principio que no aciertan ni Dios. Bueno, por lo menos lo arreglan al final, dice el sargento este. Sí, dice, pues si hubiera querido. Si hubiese querido, hombre, vale. ¿Te acuerdas de mí, Simón Corona? Pero cuando explota la panadería, ¿pero qué tiene la panadería dentro? La harina es explosiva, todo el mundo lo sabe. Como pólvora casi, ¿no? Como pólvora, digo, ¿qué tiene dentro de la panadería? ¿Qué cocina que hay? Sí, pues además bueno, porque le echan gasolina, pero no, la explosión no sabemos muy bien por qué es, porque es que explota, ¡boom! Como si hubiera echa gasolina delante en la entrada y explota. Se supone que en aquella época el horno sería de leña, no sería, claro. No sería un horno de gas. De leña, seguro. De leña, entonces, pues yo no sé la explosión. Sí, yo cuando vi la explosión dije... Magdalena explosiva sería. Explosiva. Los pollicos de pan, es que la tortilla, que a mí, ya te digo, a mí la serie me ha costado. A mí me ha costado mucho. Me ha costado mucho. A mí también me ha costado. Había momentos que han mejorado, pero me gusta mucho. Y el guión, mira, puede que sea de una adaptación. Yo no me he leído el libro, ¿de acuerdo? No sé qué tanto hablaban, pero seguro que tiene que tener un récord mundial de las veces que dicen a la chingada. Hombre, pero la chingada. No creo. Eso es como en España, joder. Claro. Joder, tío. Pero escúchame, pero escúchame, de verdad no creo que en una conversación real de dos mexicanos digan de cada 6 palabras, 5 sean a la chingada. Yo veo youtubers mexicanos y están constantemente... 6 son pendejos. Sí, pero es que hoy no sé. Pendejo se dice muchísimo. Por favor. Hijo de la chingada, 40. Si sois de México y nos estáis viendo, por favor, decidlo, porque que esto no es ningún tipo de crítica. Es que a mí me parece muy exagerado. Porque es que son de cada frase que dicen, siempre van a terminar con vete a la chingada, hijo de la chingada, de su chingada madre, de todo chingado. También parte de que si esto es rural, utilizarán malos tacos. O sea, que los insultos no había otros tacos. No, habla mal. Estamos hablando de que nosotros hacemos el programa en Jaén, que tenemos la coletilla de ni pollas, porque nos decimos una barbaridad. No lo decimos aquí. Ya, cariño, pero tú ves una producción española, andaluza o de Jaén y no tienen cada 5 minutos, no tienen la palabra ni polla. Si quisiera retratar a Jaén. No sé, a mí me parece un caso real. Jaén. No sé. 2 jóvenes bebiéndose un litro. Lo puedes decir de vez en cuando. Te dice, polla, dame el litro. Además que 40 veces. Se llaman así. Sí, ya. Polla, no sé, a mí me resulta como muy forzado y como muy... Me parece que son gente que no son mexicana intentando hacer de mexicano. Y son todos mexicanos. Pero parece que son son personas que no son mexicanas y que intentan exagerar el acento y las expresiones mexicanas. A mí por lo menos,
No lo sé, yo te digo, igual, que lo tampoco he estado que lo nunca en comente México. alguien de Sí, por México favor, que, si alguien que que- diga, pues mira, sí, aquí tenemos- parece que hay demasiado topicazo. Sí, yo creo, a mí Nos sorprende y alguien de México nos dice que sí, que lo exageran demasiado. a mí me suena muy exagerado. Hombre, y no es la primera cosa Es mexicana una que he serie visto. que tira mucho de tópico. Sí. Mucho, es cierto. Y vamos, que si se nota, y sin ser mexicano, que tiene, o sea, tiene. Pero no sé hasta qué punto son demasiadas, que estamos hablando de los años 40, 50, 60. Es que no sé hasta qué punto. Es como cuando nosotros los españoles hacemos una película o una serie de los años 60 en España, Claro. que queremos meterle todos esos topicazos de los 60. Sí. Y a lo mejor tú la ves y te chirría un poco y dices, eso no era así, tan así como... Tanto, Es decir, Supongo que se sí, nota será que es un poco eso. fingido, ¿no? Claro. Pues a lo mejor también es verdad que lo han hecho un poco Por eso allí. te digo que a mí me suena, Sí, puede ser. el guión entero, o sea, las conversaciones y todo me suenan como muy forzada, y luego hay una cosa que tampoco me gusta en absoluto. Mira, hemos blanqueado, sí, sabemos que están blanqueando y sobre todo el caso de las Poquianchi, no cuentan todo lo que y ya está, pero también hay una cosa que me molesta especialmente y es que blanquean mucho el mundo de la prostitución y más de ese tipo de prostitución. O sea, lo blanquean de una manera porque se ven escenas de clientes con chicas que os puedo garantizar que eso no era así. No era así. No sé, es que claro, yo no lo veo tan blanqueado. Sí, como si ellas también estuvieran disfrutando. Claro, o sea, se ve a niñas Y además se las ve a disfrutando ellas como y tan no. tranquilas. No. O sea, que Bueno, no se las ve... De primero que las series no son tan niñas. Efectivamente, en la serie son mujeres adultas todas. Sí, son jóvenes, pero no Jóvenes, tan pero mujeres niñas. adultas. Y da la sensación de que están ahí voluntariamente encima. Están como engañadas. Pero como voluntariamente, como Sí. diciendo, sí, soy prostituta. Sí. Es que eso yo creo que no era así. No, Es que estaban forzadas. Porque además les llevaban unas cuentas y decían, es que tú de aquí no te vas hasta que no pagas. Claro, pues. Y entonces ellas sigue haciendo hoy en día. y no estaban ahí. Sí, yo soy prostituta. Como, perdona, pero eso no es. Es lo que hemos dicho. Yo creo que muy al inicio sí era así. Sí. O sea, sí era así. O sea, desde la final hay como forzadas porque les debían dinero, pero eso después pasó a convertirse en un sistema de ¿qué quieres irte? ¿Te has quejado? Un cliente me ha dado quejas, pues te mato. Pues Claro. claro, las demás. O las que se ponían ya que se querían ir por las bravas, que Claro. yo me voy de aquí. No, Para tú debes matar. dinero, que yo me quiero ir. Intentaban irse y llegaban. Claro, Y entonces ahí era cuando empezaba la tortura. que las demás decían, Claro. a callar aquí, a tragar lo Claro. que sea. Porque, Daban ejemplo cuando le porque pegaban un me van a palizón. matar, exactamente. Además les doblegaban la voluntad a base de palos. Claro. O sea, si llegaba alguna que se quejaba, y se quejarían muchas las chiquitas, pues ¿qué pasa? Que al final doblegaban su voluntad a base de palos. Entonces, por eso, cuando he visto escenas de clientes con chicas, no, cariño, eso no funciona así. Ah, no. No funciona así. No, o sea, no es eso. Así no es. Y eso es una cosa que a mí, por lo menos, particularmente me ha chirriado un poco. No me ha gustado. Entonces quedamos en que las interpretaciones, bien, Sí. buenos actores, buen reparto y demás. La fotografía está bien, se ve muy Eh, bien. Hay imágenes muy, muy buenas. Sí. Está bien basada en el libro, porque bueno, Está al bien final basada en el libro. es Sí, eso, sí. Claro. pero a nosotros pues no nos gusta, hubiéramos preferido que hubieran Eso hecho sí. una serie basada en los hechos reales. Claro, es que es lo suyo, además que, pero bueno, ya está, han apostado. Sí, yo creo que el problema no es de la serie, el problema es que el mismo libro dice que está basada en el caso de la Poquianchi, Ya cuando está. en realidad no lo está. O sea, fue una inspiración, pero no está basada en No. ese caso. No, más bien, como A mí- tú dices, inspirado en. es decir, Sí. si pasó esto y me ha dado por escribir esto. Exacto, buah, hasta ahí. Sí, Hasta ahí. completamente de acuerdo con vosotros. Y de verdad, y eso, ya te digo, a mí me ha resultado muy pesadilla. La he terminado de ver por hacer el programa, pero sinceramente, si yo no hubiese tenido el programa para hacerlo, yo creo que al mitad del segundo capítulo, yo creo que he dicho, bueno, pues hasta que hemos llegado, cariño. Sí, no puedo más. Es no posible puedo que no más. lo hubiéramos visto si no es por el Sí, que programa. dejen también en comentarios pues si a alguien le ha gustado la serie. Sí, porfa. ¿Y por qué? Por si os ha gustado, ¿por Que qué? que nos lo comenten. comenten para ver exactamente, porque igual nos dan otro punto de vista y oye, lo vemos de forma Claro, diferente. evidentemente. Bueno, pues
terminamos ya recordando Muy bien. que tenemos nuestras redes sociales. Sí, Instagram, Crímenes y Palomitas. Y TikTok también, Crímenes y Palomitas. Y bueno, luego porque se suscriban a La Guarida del Lagarto. Exactamente, suscribiros, dale y si dais también la alarma para que se hagan cositas, Sí. porque tenemos mucho más contenido. Sí, Entonces, pues también estáis también atentos. estamos en Spotify, en Evox. Sí. Que ahí tenemos un montón de gente que nos escucha en Spotify. Os perdéis el placer absoluto de vernos, pero bueno, Bueno, ya ya está, has ¿qué le metido, vamos a has hacer? metido vídeo también. Sí, en sí, es Spotify. verdad, es verdad, es verdad. También puede verlo, pero vernos siempre es mucho Sí, sí, mejor. es mucho mejor. Porque si somos los tres muy guapos. Efectivamente, además nos arreglamos mucho y nos venimos muy Sí, guapísimos. sí, nos ponemos de negro, ¿no? Sabes que el negro es elegante. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Adiós.